Padre nuestro, te honramos en este domingo, este es tu día, no es nuestro Señor, y pues nos encontramos cada uno desde su casa, pero de manera unánime, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo edificio. Hoy, Señor, todos reunidos desde nuestros hogares, te damos a ti la gloria. Nos levantamos con el objeto de escuchar tu palabra, de ser enseñados, de aprender, de guardar apunte y de enseñar a otros también. Te ruego que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos presentes, que el tema no sea complejo de entender, por el contrario, Señor, que tú nos ayudes al entendimiento, a la claridad, a mí en la exposición y a los demás en la comprensión del tema. Te honramos, Señor, en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, bienvenidos a todos. He venido hablando de los profetas y la profecía. Iniciamos con el texto de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Estuvimos hablando de acuerdo a este texto, que es desde el que hemos partido. Habíamos dicho de que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. En la época ya neotestamentaria dice que había hablado por el Hijo, a quien había constituido como heredero de todo y por quien asimismo había hecho el universo. Estuvimos resaltando de que Dios habló a la iglesia por Cristo y por los apóstoles, quienes escribieron el texto bíblico, quienes llevaron el Nuevo Testamento no solo a los oídos, sino también a los ojos del pueblo. Entonces acá tenemos que los mismos apóstoles habían oído, habían visto, contemplado, palparon también al verbo de vida, o sea, a Cristo, y que como se les había manifestado, ellos anunciaron a Cristo y además escribieron acerca de esas cosas, Entonces, ahora, estuvimos viendo razones por las que iniciamos el estudio. Dijimos porque hay una gran confusión en nuestros días, se levantarán profetas falsos maestros y demás. Por eso iniciamos un estudio acerca de este tema de los profetas y la profecía, pero también acerca de la iglesia fundada sobre los profetas también, y no solo sobre los apóstoles. Si la iglesia está fundada sobre el cimiento de apóstoles y profetas, es importante para la iglesia que conozca también acerca de los cimientos del Antiguo Testamento. Dios cómo llamó, cuál era el oficio de estos profetas, cuál era su mensaje desde el Antiguo Testamento. La importancia de hablar de ellos tiene que ver con que la iglesia está fundada también sobre los profetas. Y por último, estuvimos viendo la tercera justificación o razón, es porque el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento está dirigido a Cristo. Tuvimos estos textos de acá, añadí este texto de Mateo 13, 16 y 17, para que cuando compartan nuevamente las diapositivas revisen el texto o lo apunten para leer en sus devocionales diarios. Mateo 13, 16 y 17. Todo el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron de Cristo, señalaron a Cristo. El tema de la Escritura es nuestro Salvador y su obra redentora. Entonces, tenemos esa tercera justificación. Entonces, por confusión contemporánea, porque la iglesia está fundada sobre apóstoles, pero también sobre profetas, y porque los profetas todos hablaron de Cristo, es importante emprender este estudio. Estuvimos hablando acerca de cuál es el oficio del profeta, o sea, de qué se ocupa, cuál es su llamado, y revisamos dos textos en particular, dos pasajes, fue Éxodo 4:10 al 2 y 7:1 al 2, y de ello dijimos de que el profeta es la boca de Dios. En particular, quiero que miremos Éxodo 7:1 y 2, estos dos pasajes los confrontamos, claro está, ellos hayan más significado confrontados, pero vimos cómo Moisés prestó trabas para ir a sacar al pueblo de Israel, de que no le iban a creer, y que él no era muy rápido, muy elocuente para hablar al pueblo. Y Dios puso a Aarón como boca de Moisés. Pero ser la boca de Moisés representaba ser el profeta de Moisés, por decirlo de esa manera.
Dios hablaría a Moisés y Moisés hablaría a Aarón y Aarón transmitiría el mensaje a Faraón y al pueblo. Aarón sería el profeta de Moisés. Por lo tanto, estuvimos mirando cómo el profeta de manera general es uno que habla a nombre de Dios. El profeta es un portavoz de Dios. El profeta es la boca de Dios. En Mateo 11, 7 al 10 vemos un pasaje que corresponde a Juan el Bautista. Mateo 11, 7, Mateo 11, 7, refiriéndose a Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto, dice así el texto: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, señala acá. ¿Qué salieron a ver ellos? Se refería pues a Juan el Bautista, como refiere acá arriba. Dice: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero. Qué importante resaltar esta expresión: he aquí yo envío mi mensajero. Cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de un portavoz, estamos hablando de la boca de Dios, estamos hablando de uno que no habla sus propias palabras, estamos hablando de un mensajero o estamos hablando de un enviado. Recuerden que el mensajero no lleva el mensaje propio, el mensaje de su propia cosecha, sino que el mensajero lleva el mensaje de otro. El mensajero porta el mensaje de otro. El mensajero es un enviado. Cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, la palabra para apóstol en el Nuevo Testamento es precisamente esa: enviado. El apóstol es un enviado, es un mensajero de Cristo. El profeta del Antiguo Testamento es un mensajero, es un enviado de nuestro Señor. Había preguntado acerca de la diferencia de un profeta. Son profetas, son mensajeros de Dios, no son otra cosa. Entonces, acá tenemos el profeta de manera general como uno que habla de parte de Dios, como uno que lleva el mensaje de Dios, como uno que es enviado por Dios. Entonces, revisamos rápidamente que el profeta era una persona llamada para proclamar, para hablar y para escribir, era un siervo, era un vidente. Esto tiene que ver con la recepción del mensaje, era un vigilante o una atalaya, un mensajero y un hombre de Dios. Los nombres que se usan en el Antiguo Testamento y de manera general volvemos a decir que todos tienen que ver con lo mismo, con que el profeta es un mensajero, con que el profeta es la boca de Dios, con que el profeta habla de parte de Dios. Algunos siempre se han concentrado en esta parte de la profecía: el vidente, el que ve visiones, el que tiene sueños, el que apunta al futuro, el que predice, el que habla de lo que va a ocurrir. Pues bien, tengamos claro, hoy lo voy a reiterar una vez más, que el profeta es el mensajero, y hablar del vidente, que estamos hablando de la misma persona, o hablar o poner este nombre de vidente, se relaciona más que con el mensaje, se relaciona con la manera de recibir el mensaje. Digamos que el vidente recibe el mensaje por medio de sueños, por medio de visiones en el Antiguo Testamento, y que ese mensaje es el que él transmite al pueblo. Pero ese mensaje nunca, como veremos el día de hoy, está desprendido de la ley de Moisés. Eso tiene que quedar claro el día de hoy. Los profetas no hablaron revelaciones nuevas en relación al mensaje y a lo que el pueblo debía hacer. Los profetas recordaron la ley, los profetas acudieron a la ley de Moisés, los profetas señalaron a Moisés. He escuchado un micrófono abierto varias veces. Estén pendientes de sus micrófonos, por favor.
Los profetas entonces hablan de lo que ya Dios ha dispuesto en la ley, las bendiciones que Dios ha dado por la obediencia y recuerdan acerca de las maldiciones por la desobediencia. Decirles videntes tiene que ver más bien con la recepción del mensaje, la manera en que recibieron el mensaje. Pero fíjense que recibir el mensaje no es dar el mensaje. Lo esencial de un profeta es llevar el mensaje de parte de Dios. La recepción solo fue la manera en que recibieron este mensaje en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a hablar un poco de los profetas del Nuevo. Hoy incluso alcanzamos a tocar un poco de eso. Y estuvimos hablando de cómo surgió el oficio del profeta. Creo que acá fue donde nos detuvimos porque acá hay varias cosas que evaluar. En la imagen de la izquierda tenemos una gran montaña. En este caso estamos hablando del Sinaí o Horeb, que estamos hablando del mismo lugar, donde Dios se presentó para dar la ley a Moisés y todo el pueblo estaba alrededor de la montaña para escuchar lo que Dios había demandado, lo que Dios le iba a dar a Moisés, que corresponde a la ley. Estuvimos leyendo esencialmente Éxodo 19 y 20, en particular los últimos versículos que tienen que ver con el pedido del mismo pueblo de no querer escuchar la voz de Dios, de preferir escuchar a Moisés, preferir escuchar un intermediario, un mensajero, uno que está en medio de los dos y no tener que encontrarse cara a cara con el Señor. Recuerdo que también preguntaron acerca de la diferencia con un sacerdote y es importante ver que el profeta es un intermediario entre Dios y su pueblo, pero es un intermediario que habla de parte de Dios al pueblo. En cambio, el sacerdote es uno que viene de parte del pueblo y se presenta ante Dios por el pueblo. Entonces, son dos vías. El profeta es el intermediario entre Dios y el pueblo, y el sacerdote entre el pueblo y Dios. El profeta habla por Dios y el sacerdote se presentaba por el pueblo. Ahora, acá vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5. Obvio, los textos son largos acá, pero vamos a procurar ir rápido con estos pasajes. Deuteronomio 5, 1. Bien, Deuteronomio 5, 1 en adelante. A ver, tenemos acá lo siguiente, nuevamente los mandamientos. En este versículo 4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Moisés les está recordando al pueblo y les dice, recuerden que cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Aclaro que cuando dice cara a cara, no es que el pueblo estuviese viendo el rostro de Dios, no es esa la interpretación. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 18, nos añade, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, cuando el texto nos está hablando de cara a cara, no se refiere que el pueblo estuviera viendo el rostro de Dios, sino que el pueblo vio la manifestación de la gloria de Dios en el monte y escucharon la voz de Dios directamente. A eso se refiere. Pero el rostro de Dios como tal no lo estaban viendo. Es una figura, la que tenemos acá, una figura literaria. Entonces, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Dice el versículo 5, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Vean esa expresión, yo estaba entre Jehová y vosotros para declarar la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego. ¿Quién no viendo esa montaña temblar con la voz de Dios? Y no subiste al monte, dijo. Entonces acá tenemos una exposición de los mandamientos, cuando empieza a hablar, primero, segundo mandamiento, tercer mandamiento. Bueno, acá tenemos una exposición completa, porque eso fue lo que Dios habló en el monte cara a cara con Moisés y, por decirlo así, cara a cara con el pueblo, porque ellos estaban viendo la manifestación de Dios desde el monte, hablando desde el monte, y ellos estaban aterrorizados.
Entonces tenemos la exposición completa de los mandamientos, termina acá. Fíjense el versículo 22 que quiero resaltar acá. El terror del pueblo ha puesto el traductor bíblico. El versículo 22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. O sea, estas palabras es la ley. Fíjense, acá decía, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ahí está la ley. Esas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en las 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Entonces tenemos de que Dios habló y hubo grandes prodigios. Versículo 23 nos señala, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, escuchen, dijisteis, el pueblo le dijo a Moisés, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. O sea, ellos estaban pensando, Dios habló y no hemos muerto, le escuchamos y no hemos muerto. Entonces, a continuación dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, dice acá en anaranjado. El pueblo es consciente de que si escucha la voz de Dios, o sea, que no es digno de escuchar la voz de Dios, al majestuoso, al excelso, al infinitamente santo, ellos caerían muertos, están aterrorizados. Entonces el 26 nos dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? O sea, estaban el pueblo aterrorizados de que Dios les había concedido vida a pesar de haberle escuchado. 27. Aquí está una clave importante del texto. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo. Vean esta expresión, y tú nos dirás todo. Quiere decir, ellos no quieren escuchar la voz de Dios, ellos prefieren escuchar la voz de un enviado. Lo que Jehová nuestro Dios te dijere, nosotros oiremos y haremos. Hubiera sido hermoso que el pueblo hubiera escuchado y hecho lo que Moisés les señaló en la ley, o lo que los profetas les señalaron por medio de la ley también. Fíjense lo que dice el 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Quiere decir de que el pueblo clamó a Moisés pidiendo no querer escuchar más la voz de Dios y preferir escuchar a un enviado, a un intermediario. Acércate tú, que no tengamos nosotros que hacerlo. O como decía acá más arriba, cuando estuvimos viendo el texto desde que iniciamos, que Moisés estaba entre Jehová y el pueblo. O sea, ellos querían un intermediario, ellos no querían estar cara a cara con Dios. El 28 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a los hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo. Quiere decir de que Dios dispuso hablar a Moisés y que el pueblo escuchara la voz de Moisés. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás. Qué importante. Dios dijo, yo te diré a ti todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mira pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto es importante porque estamos hablando de que si ellos hacían lo que Dios les había mandado, que lo tenemos acá a la derecha de la pantalla,
Si no se apartaban a diestra y a siniestra y andaban en el camino, decía de que ellos vivirían y les iría bien. El mensaje de los profetas siempre está relacionado con esto, con que el pueblo no está oyendo la voz de Dios, no está escuchando a Moisés, no está obedeciendo la ley, no está obedeciendo los decretos, no está obedeciendo los estatutos, y por lo tanto eso trae una y otra vez sobre la nación de Israel el castigo. Por eso aparecen los profetas, para recordarles la ley, para recordarles de parte de Dios el pacto que habían tenido para con él. Ahora, después de leer Deuteronomio y Éxodo, que son los dos pasajes que nos hablan acerca de, primero, cómo Dios entregó la ley y cómo el pueblo temió, y cómo Moisés les recuerda que Dios dispuso hablarles a través de un profeta. Números 12 será el texto más claro en relación a esto. Números 12, versículos 1 al 8. Este es un estudio y tiene carácter doctrinal, entonces tenemos que acudir a las escrituras. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, escuchen, perdón, pero yo estoy en números 1, perdón, números 12, 1, perdónenme. María y Aarón murmuraron contra Moisés. Creo que recuerdan el hecho. La cuestión fue así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mujer cusita se refiere a una mujer de piel oscura, una morena, una mujer seguramente cuando refiere cusita, una descendiente de Cus, y se refería a una mujer seguramente negra. Entonces estaba siendo señalado por María y Aarón. Fíjense que María y Aarón habían hablado contra Moisés. Eso es lo que primero vamos a resaltar. ¿Qué dijeron o qué hablaron contra Moisés? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Escuchen esto. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Quiero que mediten en esas palabras, porque son palabras de dos personas cercanas a Moisés, son familia de Moisés, y además estamos hablando del profeta de Moisés, Aarón, que era la boca de Moisés. Y Aarón precisamente solo lleva lo que Moisés le dice que debía de decir al pueblo. Pero acá están los dos, María y Aarón, en contra de su hermano, diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés. Este texto seguramente refiere a que Moisés sabía que sus hermanos hablaban acerca de él, pero había guardado silencio. Dice el texto, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Entonces salieron los tres, está el Señor en medio de ellos, y escuchen las palabras. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Este texto rompe con la historia de la nación de Israel, y por decirlo así, con la historia de la redención, que tiene que ver con la redención del pueblo de Dios. Dios ha hablado al pueblo por medio de Moisés. Dios se ha dirigido al pueblo de tal manera que ellos le han escuchado, pero ellos han rogado y han dicho, Señor, no queremos escuchar la voz de Dios, preferimos escucharte a ti, Moisés, que Dios te hable a ti, y nosotros te escucharemos en todo lo que mandes, vamos a obedecer. Pero hasta el momento Dios había hablado cara a cara con su profeta, que era Moisés. Pero desde acá, desde este momento dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
que apunta al futuro, los siguientes después de Moisés, le apartaré en visión, le apareceré, perdón, en visión, en sueños hablaré con él. Quiere decir de que Dios no volvería a hablar a los profetas como habló con Moisés, cara a cara, con voz tronante, con su presencia estremeciendo los montes y los collados. La montaña se derretía por el fuego, por decirlo de esa manera, y no estoy exagerando, el pueblo temblaba al sentir el estruendo de la voz de Dios en esa montaña. Entonces vemos que desde Moisés ya no hablaría de esa manera, sino que Dios había dispuesto a aparecer en visión, en sueños a los próximos profetas. Dice, cuando haya entre vosotros profeta, le hablaré de esta manera, por visiones. Por eso, o más bien después de Moisés, a los profetas se les llamó videntes, porque ellos recibían el mensaje ya no como lo había recibido Moisés cara a cara, sino que lo recibían por visiones y por sueños. El 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Piénsenlo, a los profetas les hablaré por visiones, a Moisés no. A él le hablaré cara a cara. Eso era lo que había de especial en Moisés, más que en Moisés, en la relación que había entre Dios y Moisés. Que si todos los judíos apuntan a los profetas, muchos de ellos, la mayoría de ellos, señalan a Moisés como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. La razón es porque a Moisés Dios le habló de manera diferente, cara a cara, pero después de Moisés Dios dispuso aparecer en visión y aparecer en sueños. Dice acá el 8, fíjense, cara a cara hablaré con él, se refería a Moisés, no hacia mi siervo Moisés que es fiel en toda la tierra, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, escuchen, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Piénsenlo, no solo Dios habla a través de Moisés, no solo Dios habla a través de Moisés, hablaba a través de muchos más, pero solo a Moisés le había dispuesto a hablar cara a cara. Después de Moisés no volvería a tener otro profeta al cual le hablara cara a cara, sino que le hablaría por visión y sueños. Perdonen que sea tan incisivo en esto, pero es que esto es importante en la historia de la redención, porque desde Moisés, después de haber entregado la ley, Dios dispuso a hablar a sus profetas por medio de sueños y visiones, después de Moisés. Entonces, este pasaje con los anteriores nos señalan cómo surgió el oficio de profeta. Para responder la pregunta de manera corta diríamos que el oficio de profeta surgió porque Dios habló y entregó la ley moral frente a todo el pueblo y el hecho fue tan terrorífico para el pueblo que el pueblo clamó no volver a escuchar la voz de Dios. Dios escuchó la voz de ellos y les dio un gran profeta que era Moisés. Por medio de Moisés hablaría a todos y a Moisés le hablaría cara a cara. Pero después de Moisés a ninguno más le hablaría de esa manera, sino que lo haría por medio de sueños y visiones. Quiere decir que desde acá estamos hablando de que ya tenemos un profeta que tiene el carácter del vidente del Antiguo Testamento, el que ve sueños y visiones de parte de Dios y trae el mensaje. Aclaro, estamos hablando desde este momento después de Moisés. Claro que en nuestro estudio tenemos que llegar a un momento de decir, fue desde Moisés hasta tal punto en que Dios habló de esta manera. Porque recuerden el texto con el que hemos iniciado. El texto es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por los profetas. Quiere decir de que el hablar por los profetas fue de otro tiempo, de este tipo de profetas que tuvieron sueños y visiones. Ya Dios no está hablando a través de profetas que tienen sueños y visiones. Ya veremos por qué razón. Poco a poco. Vamos avanzando. Ahora, ¿cómo reguló Dios este oficio de un profeta? Ahora tenemos hombres que hablarán de parte de Dios, enviados, mensajeros, que tendrán sueños y visiones, a los cuales Dios ya no les hablará claramente, sino que les hablará por figuras.
Fíjense que a Moisés le hablaba con claridad y no por figuras, pero ahora a los profetas les hablará a través de figuras, de visiones y sueños muy complejos a veces. Hay profecías de Ezequiel muy complejas, hay profecías de Daniel que no son fáciles de interpretar, hay profecías de Isaías que nos dejan absortos para poder entender cada detalle, porque fueron profecías llenas de, uno, la recepción del mensaje, sueños y visiones, y dos, llenas de figuras y alegorías. A Moisés, claramente, a los profetas por medio de figuras. Entonces, como ahora los profetas van a recibir un mensaje que va a venir por medio de sueños o visiones, Dios va a regular el oficio de los profetas. ¿Cómo identificar un verdadero profeta del Señor? ¿Cómo saber que el que nos habla en realidad de parte de Dios y que no es un charlatán, un mentiroso, un falso profeta, un lobo rapaz? Deuteronomio 13, 1 al 5 nos da la respuesta. Deuteronomio 13 dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, fíjense que acá ya profeta es equivalente a soñador de sueños. La razón ya la saben ustedes. Después de Moisés, los profetas recibirían el mensaje por medio de sueños o por medio de visiones. Ahora, dice que cuando se levantara en medio de ellos un profeta o soñador de sueños y anunciare señal o prodigios, que esta es la función del profeta, anunciar, fíjense, la tenemos nuevamente resaltada, y anunciar señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta. Tengamos cuidado con esto primero, porque recuerden que ya habíamos dicho que las señales hacen parte del mensaje del profeta, porque Dios decidió confirmar el mensaje de los profetas a través de señales y prodigios, igual que con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Quienes hacen señales, prodigios y milagros son los apóstoles, no son otros. O revisemos el Nuevo Testamento y se darán cuenta que quienes hacían estas señales y milagros, y se resalta una y otra vez, que eran señales de apóstol. Acá vemos de que los apóstoles también tienen señales, pero es probable que un día se presente un profeta y dé señales y prodigios y ocurra. Entonces, cuando alguien dice, ocurrió lo que me dijeron, es cierto, no, deténgase, porque no es que ocurra, es que esté conforme a la ley de Dios. Fíjense lo que dice acá. No darás oídos a tal profeta, porque si se cumplió la señal y el prodigio que él anunció. Dice, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ojo, que los mandamientos están por encima de cualquier mensaje que vengan diciéndonos por ahí. Si el profeta viene y da señal y da prodigio y se cumple, si tal señal o prodigio o anuncio no se sujeta a los mandamientos, no es un profeta de Dios. Así ocurran los milagros más increíbles. Así me diga que va a ocurrir la otra semana y me ocurra. Si no está de acuerdo a la escritura, es un falso profeta. No es otra cosa. Fíjense que lo que señala acá, esto es una suposición, si se cumpliere o si él presentara ese mensaje y les haya dicho, no darás oído a las palabras de tal profeta, perdón, acá, que les haya dicho, vamos en pos de dioses ajenos. Obvio, ninguno va a venir a decirnos desde el púlpito, no sigamos a Cristo, ahora vamos a seguir a Mitra. Nadie nos va a decir cosa semejante, pero los falsos maestros llevan y arrastran al pueblo a ídolos falsos, a dioses falsos.
Llevan al pueblo a la idolatría. Fíjense cómo los profetas contemporáneos y los apóstoles contemporáneos llevan al pueblo a la codicia, al deseo de muchas propiedades, al anhelo de tener, al deseo de prosperar, de ser ricos, cuando ese no es el mensaje del evangelio. Los falsos profetas y los falsos maestros llevan el corazón del hombre en pos de otras cosas que no es precisamente el Señor. El primer mandamiento es no tener dioses ajenos delante de Él. Él es el único Dios. Si hay algo que se anteponga ante este mandamiento, que Dios está en primer lugar, así hayan prodigios y milagros. Eso no es del Señor, no viene de parte del Señor. Entonces nos dice... tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Bueno, hoy no lo vamos a hacer. Ya estamos bajo otras leyes. Estos son leyes de la teocracia. Pero nos señala el juicio de Dios contra aquellos que dicen, Dios dijo y no ha dicho. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Piensen, no, cuántos lugares se abre la escritura y se dice Dios dijo, cuando ni siquiera usan la escritura y dan sus propias maquinaciones y llevan al pueblo detrás de prosperidad y milagros y cosas como estas, y un mensaje positivo. El evangelio ha sido dejado a un lado. Y muchas personas dicen, pero mi vida cambió. Es que esto no tiene que ver con que usted se haya vuelto un moralista, haya dejado de tomar, se le haya arreglado el matrimonio o no. Muchos prodigios y señales pueden ocurrir, pero si el mensaje de estos hombres no se acomoda a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a la escritura, no es un profeta de Dios y merece la muerte. Muerte que ya no daremos nosotros. En la teocracia de Israel, la ley era ejecutada por el pueblo, y los ancianos de Israel llevaban a juicio y apedreaban o ejecutaban. Hoy no, pero podemos recordar de que Dios dará lo que conviene y la retribución a estos que han torcido la palabra de Dios con sus propias maquinaciones. Además de este texto de Deuteronomio, está el de Deuteronomio también 18, 15 al 22. Más regulación para el oficio del profeta. Deuteronomio 18, versículos 15. Este texto vamos a tener que tocarlo nuevamente. Es muy importante el texto de Deuteronomio en varios sentidos. Vamos a ir desde el 15 hasta el 22. 18, 15 al 22. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, atentos, porque se refiere a Cristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es importante ver este como yo, porque recuerden que no había profeta como Moisés. Solo a Moisés Dios hablaba cara a cara. Después de Moisés, Dios hablaría a través de sueños y visiones a los profetas. Pero Moisés está diciendo acá, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Si revisamos precisamente la cita que corresponde a esto, vemos que 2 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 22 y en 7:37, se cita este pasaje refiriéndose a Cristo. Fíjense, pero Dios ha cumplido así, Hechos 3:18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos. Este texto de que Dios ha cumplido lo que había anunciado por boca de sus profetas es una referencia a ese texto de Deuteronomio. Además, ahí teníamos en el texto anterior del que venimos, del texto de Deuteronomio 18:15, la cita que también está en Hechos 7:37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Cuando cita acá este texto,
acá en este contexto de los hechos está refiriendo de que ese profeta era Cristo. Y este mensaje en particular es el mensaje de la muerte de Esteban, el discurso que da Esteban antes de su muerte, testificando de que Cristo es ese profeta del que había hablado Moisés, el profeta del cual había dicho, les levantaría como él. ¿Por qué razón como Moisés? Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará. Como yo se refería no uno que iba a ser mensajero y ya, sino uno que vendría, no con sueños y visiones, sino uno que había estado cara a cara con el Padre, uno que en realidad conoce al Padre, uno que no venía a decir de su propia boca, sino venía como enviado del Padre, que uno que no vino a hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. A ese se refería acá Moisés, profeta como yo, no uno con sueños y visiones. Pero fíjense cómo va a regular a continuación. Porque aunque este texto lo aplica el Nuevo Testamento a Cristo, no podemos dejar de pensar de que Moisés también estaba señalando a los profetas que vendrían detrás de él, que no serían precisamente como él, pero que Dios levantaría. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, es el mismo lugar, el texto que habíamos leído en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, lo que habían pedido en el Sinaí, es el mismo lugar, el día de la asamblea diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Atentos, conforme a esas palabras, Jehová dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, y vuelve y señala, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Atentos. Este es nuevamente el oficio del profeta. Lo reiteramos una y otra vez porque el mensaje del profeta no es estar dando visiones, sueños, prodigios, lo que va a venir, prediciendo el futuro y demás, sino que el oficio del profeta tiene que ver con las palabras de Dios, tiene que ver con el mensaje que Dios le ha enviado a dar. Dice acá, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjense, el profeta no va a hablar nada de sí mismo, sino que él va a hablar todo lo que Dios le mande. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir que el que no escucha al profeta, no escucha a quien envió al profeta. Quien no oye el mensaje del profeta, no oye el mensaje de Dios. Porque el profeta no está hablando de su propia boca y de su propio mensaje. El profeta viene trayendo palabra de Dios. Quien rechazaba al profeta estaba rechazando al enviado de Dios. Y quien rechaza al enviado de Dios rechaza a quien le envió. Eso es lo que está diciendo este versículo. El 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre. Presunción, quiere, ya cuando hablamos o vemos la palabra presunción nos señala de que es uno que está diciendo que Dios le habló y no le ha hablado. Dice, el profeta que tuviera presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo vamos a saber cuál es la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces tenemos dos regulaciones mínimas. Primero, que lo que diga el profeta se cumpla. Segundo, que lo que diga el profeta sea conforme a los mandamientos del Señor, sea conforme a la palabra de Dios. Esas son las dos regulaciones básicas para un profeta. Que lo que dice el profeta es de acuerdo a las escrituras, no importa si ocurre o no, si el mensaje no se acomoda a las escrituras, es un falso profeta. Pero también, si éste dice que Dios le ha enviado y lo que él ha anunciado no ocurre, ese también es un falso profeta. Quiere decir de que el mensaje tiene que ir conforme a los mandamientos y tiene que ir conforme a la realidad, tiene que ocurrir. Ahora mediten ustedes en cuántos profetas contemporáneos abren su boca y dicen Dios dijo.
Cuando digo profetas, es entre comillas, no son profetas del Señor. Dicen, Dios dijo lo siguiente, y pasan los meses y no ocurre. Envían profecías hasta ridículas, triviales, sin importancia, totalmente carentes de contenido. Hemos escuchado hasta profetas diciendo, recuerdo en el mundial anterior, cuando, no sé si fue el anterior, cuando Falcao se había lesionado la rodilla, un profeta muy reconocido, apóstol además contemporáneo, diciendo que Dios le había dicho que esa rodilla se iba a recuperar antes del mundial. Llegó el mundial, no se recuperó, Falcao no jugó. ¿Qué pasó con el profeta o falso maestro? Ahí continuó. Y con miles de seguidores. Y sus seguidores no se dan cuenta que Dios ha dicho que lo que diga el profeta tiene que estar de acuerdo a la escritura, uno, y dos, que lo que diga el profeta tiene que ocurrir. Si no ocurre, es un falso. Tengan atención en eso, porque alguien puede usar la escritura y decir, Dios me dijo que te dijera tal cosa. Tengan cuidado con ese tipo de expresiones, porque Dios habla hoy a través de su palabra y no está dando revelaciones y sueños. Hoy no hay revelaciones y sueños. Hoy es por medio de su palabra. Uno, si no se cumple, falso profeta. Dos, si no está de acuerdo a las escrituras, falso profeta. No importa si se cumplió lo que dijo, si no está de acuerdo a la escritura, es un falso. Esos dos parámetros creo que nos ayudan a evaluar a todos los charlatanes contemporáneos. Bien, todavía nos quedan 5 minutos para ir a unas preguntas. Acá tengo un cuadro algo complejo. De pronto alguien lo mira y a nivel pedagógico tiene mucha información, pero quería resaltar de manera general la manera en que Dios ha hablado desde el principio. Estuve bastantes horas sentado meditando en esto y estuve también consultando con algunos pastores acerca de si consideraban que había que añadirle o quitarle algo. Fíjense que el texto de Hebreos nos dice que Dios nos habló de muchas maneras y muchas veces, además, en otro tiempo por los profetas. En otro tiempo, ya no. Dice que ahora les había hablado por el Hijo, pero después de Hebreos vimos que los apóstoles escribieron lo que vieron de Cristo, entonces a nosotros ya nos está hablando también de otra manera. Entonces decidí hacer un compendio de la manera en que Dios ha hablado a su pueblo desde el principio. Puse 5 categorías a la izquierda. Las maneras en que habló o por medio de quién trajo el mensaje. El momento en que lo hizo. El oficio que desarrollaron estas personas. La recepción del mensaje, cómo recibieron el mensaje de parte de Dios y la evidencia escritural. Evidentemente esto en 5 minutos no lo vamos a terminar, pero iniciémoslo. Tenemos, antes de la ley habló por unos hombres a los que decidí ponerle otros porque no lo señala con claridad la escritura. De hecho, no señala cómo recibieron su mensaje, lo omite la escritura. Antes de la ley habló por algunos hombres de Dios, pero no le señala si eran profetas, si eran sacerdotes o qué eran. Habló por ellos. Hay un texto que nos señala que todo el que habla de parte de Dios es un profeta, aunque no tenga visiones. Ya lo vamos a revisar. Luego nos habló por la ley, y obvio la ley de Moisés. Luego habló por los profetas del Antiguo Testamento, desde Samuel hasta Juan el Bautista, profetas del Antiguo Testamento, Samuel hasta Juan el Bautista. Luego nos habló por Cristo durante su ministerio terrenal. Luego nos habló por medio de los apóstoles durante el primer siglo y la fundación de la iglesia. También nos habló en este periodo a través de los profetas del Nuevo Testamento, que no son exactamente igual a los del Antiguo Testamento, ya lo vamos a revisar. Y finalmente, cuando la escritura se ha completado, ahora a todos nos habla por medio de la escritura y todos los medios anteriores quedan en el olvido. Hoy nos habla a través de esta manera, la predicación y la lectura de las escrituras. Entonces, es necesario revisarlo. Mirémoslo. Acá nos aparecen otros
que fueron antes de la ley. Nos dice que ellos predicaron también, ellos hablaron acerca de Dios. Nos omite la manera en que recibieron el mensaje, pero este texto nos señala a unos anteriores de Moisés con el título de profetas. Miremos Lucas 11, 47 al 51. Lucas 11, 47. Lucas capítulo 11, versículo 47. Dice así este verso: es un juicio a los falsos de aquella época. Les dice: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. O sea, ellos que dicen seguir a los profetas y van y limpian los sepulcros de los profetas, pero fueron los hijos o eran los hijos de quienes habían matado a los profetas. El 48 dice: de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Refuerza la idea. 49. Perdón, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas, me gusta esta idea, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Atentos, porque estamos hablando de Lucas. Estamos en la época en la que Cristo está predicando en su ministerio terrenal. Todavía no ha enviado apóstoles porque tiene apenas discípulos, aprendices, y obvio ya habían pasado todos los profetas que habían hablado acerca de él. Pero me gusta como le señala a estos escribas y fariseos. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Hay que recordar la historia de los profetas del Antiguo Testamento. La mayoría de ellos fueron asesinados por el pueblo. Y los apóstoles pues no fueron la excepción. La mayoría de ellos también padecieron el martirio. Les enviaré profetas y apóstoles, y a ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Como punto en común, enviados, profetas y apóstoles son enviados. Profetas del Antiguo Testamento, apóstoles del Nuevo Testamento. 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Quiere decir que desde el principio se ha derramado la sangre de los profetas. Y nos va a dar un ejemplo, y es bastante curioso en realidad. Dice: desde la sangre de Abel. Piénsenlo. Y uno dice: ¿Abel era un profeta? Pues Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, señala de que Abel era un profeta. Y señala hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, era un sacerdote. Si os digo que será demandada de esta generación. Entonces esto fue para la época de los reyes. Nos señala dos que murieron por hablar la palabra de Dios. Nos señala de que Abel era uno que hablaba el mensaje de Dios, uno que hablaba de parte de Dios, un profeta. ¿Cómo recibía el mensaje? No lo sabemos, la Biblia no lo señala, pero de alguna manera lo que nos muestra es que Dios desde el principio estuvo hablando a su pueblo a través de profetas o a través de enviados. Esa es la palabra, a través de enviados, mensajeros, y señala que el primero es Abel. Entonces tenemos, o por lo menos nos señala el texto, desde Abel. Seguramente Adán no está por fuera, ni Enod. Hay un libro de Enod que es citado en el Nuevo Testamento, pero es un ejemplo que da acá el autor. Entonces, es interesante ver que antes de la ley había hablado a través de otros hombres y a esos hombres les llamó profetas. Pero fíjense que Abel no está teniendo visiones, el texto no lo registra, no tiene sueños, no está prediciendo el futuro, sino que seguramente hablaba acerca de su Dios, predicaba o proclamaba acerca de Dios. Mis hermanos, son las 10:02. Nosotros empezamos un poco pasadito, unos 5 minuticos. Entonces voy a parar hasta ahí, porque vamos a seguir evaluando la manera en que el mensaje fue transmitiéndose de distinta manera, época por época. Vuelvo a donde nos encontramos todos y hago una pausa. Si tienen
5 minutos de preguntas. Preguntas hasta acá, mis hermanos. Voy a revisar el chat. Procuraré responder las preguntas que tengan relación con el tema. Si no tienen relación con el tema, ya de pronto de manera personal enviaré algún mensaje. Entonces por acá hay saludos, buenos días mis hermanos, buenos días a todos. Mis hermanos, por favor, tener micrófonos cerrados, yo estoy de acuerdo. Bien, Dios les bendiga. Acá dicen, buenas. Si alguien nos habla la palabra de Dios según los profetas y según los apóstoles, debe ser de acuerdo a la ley de Moisés o según el cumplimiento de Cristo, según Deuteronomio, sí. O sea, si alguien nos habla la escritura a nosotros, que nos hable precisamente de eso, no necesitamos más. El que nos hable que tuvo un sueño, que tuvo una visión, detengámoslo ya. No necesitamos escuchar la palabra de Dios. Sus sueños no nos interesan, sus visiones no nos interesan. Tiene que compartir de la escritura de Dios, no de otra cosa. Profeta, ¿qué? Su mensaje no esté fundado en la ley de Dios o en la escritura, por decirlo de esta manera, no debemos escucharle. Es un falso. Ya no hay profetas ni apóstoles. Claro que no hay profetas y apóstoles. Fue una manera en la que Dios habló a su pueblo y como señalamos nosotros en diapositivas anteriores, los apóstoles y los profetas fueron esto. El fundamento doctrinal de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero una vez ponemos el fundamento y empezamos a edificar, no volvemos a poner fundamento. Digamos que este edificio tiene 2020 pisos, llevamos 2020 años después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Ahora medite usted de que en el 2020 se levanta uno diciendo que es un apóstol o un profeta, cuando el oficio del apóstol y profeta era escribir y poner los cimientos doctrinales. Sería como volver a poner bases, fundamentos, zapatas y demás en el piso 2020. ¡Qué absurdo! Ponemos fundamento, cimiento una sola vez. Después de eso, edificamos. Por eso leímos Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien sostiene toda la edificación. Entonces, gracias por eso. Por acá tenemos Deuteronomio 3:2-3. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la exposición cristocéntrica. Correcto, mi hermana Gabriela, hermano Nilson, hermana Janet, David, que estaban ahí en Funza. No, estos textos nos llevan a meditar que si vamos a hablar de parte de Dios, vamos a usar las escrituras, no vamos a venir a contar historias nuestras, testimonios nuestros, lo que me pasó en la semana, cómo fui guardado. Esas cosas las podemos hablar de manera personal, pero debemos enseñar la palabra de Dios. Una predicación, una exposición cristocéntrica, pues cualquier enseñanza que solo nos distrae o entretiene nos aleja de Cristo. Correcto. Pastor, solo Moisés y Cristo recibían cara a cara el mensaje, ¿por qué entonces ocurre esto también con los apóstoles? Bueno, esto es un caso diferente. Vimos que Moisés recibe cara a cara a los apóstoles por sueños y visiones. Cuando digo que Cristo cara a cara es que Cristo ha habitado desde la eternidad con el Padre, conoce el Padre como ninguno le puede conocer, porque ustedes saben, estamos hablando de la Trinidad. Y ahora estamos hablando de apóstoles que están con Cristo, Cristo encarnado. Los apóstoles son enviados de Cristo. Ellos reciben el mensaje de manera diferente. Ellos no reciben el mensaje por visiones y sueños. ¿Por qué razón? Porque están con Cristo. Moisés no recibe el mensaje por visiones y sueños. ¿Por qué razón? Porque acudía al monte y se encontraba con el Señor. Por eso los apóstoles en el Nuevo Testamento no reciben este tipo de sueños y visiones. Ellos están directamente relacionados con Cristo, viven con Cristo, caminaron con Cristo. Como dijo Juan en su primer capítulo, lo vieron, lo escucharon, lo palparon, estuvieron en medio de todas sus proezas y de todos sus mensajes. Entonces, claro que es completamente diferente. Los apóstoles no sueños, visiones, porque estaban con Cristo y fueron enseñados directamente por Él. Es otra manera de recibir el mensaje, lo recibieron de manera diferente. Laura Patiño, ¿por qué Dios no le dio todas las capacidades que tenía Aarón o escogió a Aarón? Bueno, eso es potestativo de Dios, ¿no? Dios decidió escoger a Moisés, Dios capacitó a Moisés, Dios humilló a Moisés. Eso es algo que, como respondemos, Dios elige a unos y precisamente su elección es incondicional, no por algo que nosotros hayamos hecho. Dios decide hacerlo
Podemos recordar que Dios mismo le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Dios decide elegir y no sabemos por qué lo hace. Es su libre gracia, su libre gracia en realidad. Nosotros hemos sido escogidos también. Y también hablamos la palabra de Dios. En ese sentido, al hablar y enseñar las escrituras, somos profetas, pero profetas que no están teniendo sueños y visiones, sino que están transmitiendo el mensaje que ya ha sido dado en las escrituras. Y Nelson nos dice, el profeta de ahora es el que enseña la Biblia. Correcto, mi hermano, ya no es el vidente, no es el profeta vidente del Antiguo Testamento, es el que proclama la palabra de Dios, que enseña las escrituras, que habla el mensaje de Dios. Correcto, mi hermano. Puede verse de esa manera. Ya casi acabamos. La existencia de profetas actualmente es por la causa del estudio responsable de la Biblia y la negación de ella. La existencia de profetas actualmente es por la ausencia del estudio responsable. Sí, correcto. Quien no estudia responsablemente la escritura termina buscando visiones, sueños y cosas extraordinarias en vez de acudir a la Biblia misma. Dice Isaías por allá en su libro que el que no dijere a la ley y a los profetas es porque no le ha amanecido. Quien no va a la escritura no es un hijo de Dios en realidad. Gracias, hermano. Pastor, todo clarísimo. Hoy he entendido verdaderamente todo lo relacionado con el profeta. Bueno, nos falta mucho en realidad todavía por seguir hablando. Gracias a Dios. Excelente mensaje. Terminamos las visiones que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis. Lo tenemos relacionado como un profeta. Fíjense que es distinto. Claro, estamos hablando de Juan, un apóstol, pero ya no está Cristo. Y el mensaje que va a transmitir en Apocalipsis no es precisamente el mensaje que aprendió caminando con Cristo los 3 años. Los evangelios y varias de las epístolas tienen que ver con una revelación e inspiración, obra del Espíritu Santo, pero recordamos de que el Espíritu Santo le recordaría a los apóstoles cada palabra de Cristo. En el caso del Apocalipsis tenemos una visión, el mismo libro al inicio nos habla de eso. Claro que tiene un carácter profético y en ese sentido profético y con una recepción de tipo antiguo testamentaria, por decirlo así, por medio de visiones y sueños. Es una manera de decirlo. Y terminamos. Renzo acá anda, él anda allá. Qué bueno, mis hermanos, haber compartido con ustedes. Oremos y llevemos en nuestro corazón que no hablaremos otra cosa que sea la palabra de Dios. Sus sueños y sus visiones, si los ha tenido o si le gusta hablar de sus experiencias, déjenlas a un lado. Las experiencias nunca van por delante de la escritura. Sujetamos todas nuestras experiencias a la palabra de Dios. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias. Hemos tenido 1 hora y unos minutos de poder compartir sobre este precioso tema, Señor, que nos llevas a revisar en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Te pido que nos des la diligencia para continuar estudiando y acercándonos a las Escrituras. Te ruego, Señor, que haya el tiempo de poder continuar con este estudio, que haya la disposición en el corazón de mis hermanos de hacer apunte de cada una de estas palabras, de estos versículos, evaluarlos de manera personal y sobre todo, Señor, como aplicación para todos nosotros, que ninguno de nosotros abra nuestra boca diciendo que Dios dijo cuando tú no has hablado, que ninguno de nosotros ponga palabras personales en la escritura, que si algo vamos a enseñar y si algo vamos a predicar es tu palabra y no la nuestra, que si en algún sentido podemos nosotros compartir el evangelio, que entendamos, Señor, que no somos esos profetas videntes que buscan señales y cosas extraordinarias, sino siervos y esclavos tuyos que dicen únicamente lo que tu palabra enseña. Llévanos, Señor, a sujetarnos a tu verdad, a dejar las soberbias a un lado, a dejar los títulos a un lado, más bien buscar tu rostro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.